sé. Y, poco a poco, empezarás a sentir atisbos de conciencia, repentinos atisbos de conciencia, como si una brisa fresca entrara en tu alcoba que empezaba a oler a encerrado. Como si un rayo de luz entrara en la oscura noche de tu alma. Como si, de repente, la vida te llamara de vuelta. Últimamente me he sentido muy inseguro, y veo cuánto me disgusta ese espacio de no saber. Y, entonces, intento todo tipo de cosas estúpidas para controlar la situación. Siento como si estuviera preso y, al mismo tiempo, tengo la profunda sensación en mi interior de saber que la vida es así y debo aceptarlo. Me resulta muy difícil observarme a mí mismo, y la inseguridad aumenta aún más. ¿Podrías comentar algo al respecto, por favor? Nos educan de maneras erróneas, porque lo que habría que temer es la seguridad, y la inseguridad habría que celebrarla. ¿Qué es exactamente la inseguridad? Significa que mañana no se repetirá hoy. Significa que mañana puede que ni siquiera estés vivo. Significa que uno tiene que vivir cada momento como si fuera el último. Una vida segura sería, simplemente, aburrida. Sería como estar viendo la misma película una y otra vez, conociendo cada detalle de lo que va a ocurrir. Solo puedes disfrutar la película una vez. Si eres idiota, es otra cuestión. La inseguridad es la propia fibra de la vida. Si no entiendes la inseguridad, nunca podrás entender la vida. Cambiarán las estaciones, cambiarán los climas, llegará el otoño, llegará la primavera. Todo irá cambiando, nada se puede dar por sentado. Esto es inseguridad. Tú quieres que todo sea seguro, permanente. Pero, ¿has pensado alguna vez qué ocurriría si todo fuera permanente? Comer la misma comida cada día, decir las mismas cosas cada día, escuchar las mismas cosas cada día. Y ni siquiera habría una muerte que demoliera esa vida trágica, estarías viviendo una pesadilla. La inseguridad mantiene a la gente fresca, viva, aventurera, sabiendo que pueden cambiar las cosas. Aunque ellos no las cambien, cambiarán. Así que hay grandes posibilidades para el cambio, para la transformación. Hay un viejo dicho que dice, el hombre auténtico es aquel a quien el amanecer nunca encuentra donde lo deja el atardecer, o, donde lo deja el amanecer, nunca lo encuentra el atardecer. Siempre está en movimiento, es fluido, no es una sucia charca estancada. Pero nuestras mentes han sido educadas de tal forma que nos ha hecho temer a la inseguridad, y nos pasamos toda nuestra vida buscando seguridad. Financiera, política y religiosa. Queremos seguridad en todos los aspectos. Pero dicha seguridad significa muerte, una muerte en vida. Significa que mañana simplemente será una repetición de hoy, y hoy una repetición de ayer. ¿Estás vivo? ¿Hay una danza en tu vida? ¿Estás moviéndote, creciendo, arriesgándote, aceptando el reto de caminos peligrosos? En la aceptación del peligro, en la aceptación de cualquier cosa que pueda suceder en cualquier momento, la vida llega a su clímax, a su plenitud. Me dices, últimamente me he sentido muy inseguro, y veo cuánto me disgusta ese espacio de no saber. Estás completamente al revés. Tendrás que cambiar tu postura. La inseguridad no es un espacio que tenga que disgustar, es un espacio que se tiene que amar y apreciar, celebrar porque mañana traerá noticias nuevas. Y por el miedo a la inseguridad, también te da miedo no saber, y no saber es la más alta cima de la conciencia. Pero, claro, hay que tener miedo de las cimas porque desde ellas puedes caer. ¿Prefieres el llano, la carretera asfaltada? Pues ahí no hay peligro de desplomarse. ¿Te gustaría estar en el punto más bajo de conciencia, porque desde ahí no te puedes caer? Millones de personas han decidido vivir al mínimo solo porque desde el máximo te puedes caer, y eso les da miedo. Es más seguro vivir al mínimo, y más seguro aún, no vivir. Nunca se ha oído que los muertos estén inseguros. Los cementerios son los lugares más seguros. Una vez que entras en tu tumba, no hay miedo. Ni siquiera la muerte puede hacerte nada, ya que uno no puede morir dos veces. El hombre ha estado intentando crear falsos pilares para su seguridad, sabiendo perfectamente que todos ellos se derrumbarán, pero, aún así, sigue poniendo pilares a su alrededor. Al tiempo no le importan tus pilares. En realidad, es compasivo por parte de la naturaleza que, hagas lo que hagas, sigas inseguro. Puedes tener una buena cuenta bancaria, puedes tener un gran seguro, pero son solo estrategias para engañarte a ti mismo. ¿Qué seguridad puede existir contra la muerte?
¿Qué seguridad puede existir contra el constante fluir de la vida? No puedes impedirlo. Es un río de montaña que fluye rápido, que cae desde las alturas por cascadas, bajando al valle en su camino al océano, donde desaparecerá por completo. La idea de seguridad produjo la idea de acumular conocimientos, no debe quedar nada desconocido porque lo desconocido genera inseguridad. Si es conocido, te sientes seguro. Incluso, aunque sean cosas pequeñas, siempre estás intentando saber. Incluso si vas viajando en un tren con un pasajero, inmediatamente, quieres saber su nombre, a dónde va, qué religión profesa, cuál es su profesión. Puede que no se te haya ocurrido que es una forma de sentirse seguro con el hombre. ¿Quién sabe? Puede que estés viajando con un loco y que a la mitad de la noche se siente encima de tu pecho. Por eso, la gente siempre teme a los extraños. Les incomoda incluso que empieces a vivir tu propio estilo de vida, sin seguir a la masa. Eso significa que te estás convirtiendo en un desconocido, en un extraño. Así que la gente va llenando su cabeza con todo tipo de conocimientos, de los cuales la mayoría son desechos, basura. Las personas se convierten en enciclopedias andantes. Conocí a un brahman en mi pueblo. Estaba un poco perturbado. Nunca he conocido a otro hombre como él. Había memorizado todo el diccionario Oxford. Ese era su gran logro. Le podía preguntar la definición de cualquier palabra en aquel diccionario, era casi como una computadora. Te daba la respuesta exacta inmediatamente. Y vivía bajo la errónea impresión de que conocía la lengua inglesa. Memorizándose el diccionario Oxford, uno no puede conocer la lengua inglesa. La lengua es un fenómeno vivo. Viene a través del diálogo, viene a través del contacto con personas vivas. El diccionario Oxford puede ser de cierta utilidad, pero solo con él no era capaz ni de formular una simple frase, porque en el diccionario solo hay palabras. Aunque conocía todo el vocabulario, era incapaz de formular una sola frase. Esta es la situación de los ilustrados. Les da miedo su no saber. Van amontonando escrituras sobre su no saber, cubriéndolo con espesas capas de conocimientos. Pero, por debajo, son tan ignorantes como siempre. La ignorancia no tiene que ser cubierta, sino transformada en inocencia. La ignorancia no tiene que convertirse en saber, la ignorancia tiene que convertirse en un sentimiento misterioso y milagroso en la existencia. Este es el camino del hombre religioso. El hombre ilustrado nunca es religioso, no lo puede ser. Todo tu enfoque es categóricamente erróneo, no parcialmente, totalmente. Tienes que entender que la inseguridad es la propia naturaleza de la vida, no hay forma de evitarla. Y, ya que no hay forma de evitarla, lo más inteligente que se puede hacer es disfrutarla. Ya que es imposible evitarla, ¿por qué seguir golpeándote la cabeza contra la pared? Es mejor transformar la inseguridad en una experiencia hermosa. En realidad, eso es lo que es. El hombre nunca podrá desvelar la existencia, nunca llegará a saberlo todo. El deseo de llegar a saberlo todo es peligroso. En esta ambición por saberlo todo para poder sentirte más seguro, lo más probable es que acumules mucha información. Y, acumulando información, te olvidarás de algo básico, que tienes que pasar a través de una transformación. La información no te servirá de nada, lo que necesitas es una transformación de tu conciencia. Con la transformación, no te convertirás en un ilustrado, te irás volviendo cada vez más místico. Todas y cada una de las cosas en la vida, desde la más insignificante hoja de hierba hasta la más fabulosa estrella, todo es misterioso. Ni las escrituras sagradas ni la ciencia tienen respuesta alguna para esto, aunque ambas siguen proponiendo hipótesis. La religión intenta proponer una hipótesis de Dios, que Dios creó el mundo. Lo cual es realmente penoso. No tiene nada que ver con la verdadera religiosidad, es un esfuerzo pueril para olvidar tu ignorancia. Nadie ha visto a Dios creando el mundo. Por la propia naturaleza del hecho, no podía haber ningún testigo. Si hubiera habido alguien observándolo, el mundo ya existiría. La estupidez del hombre no conoce límites. El cristianismo cree que Dios creó el mundo, pero eso no es suficiente. Tienen que saber el año exacto, la fecha, el día, con todo detalle. Y han calculado, nadie sabe cómo han llegado a este resultado porque no han revelado el proceso de su cálculo, que Dios creó el mundo 4004 años antes del nacimiento de Jesús. Por supuesto, tuvo que ser lunes, y 1 de enero, porque no va a empezar a mitad de año.
En realidad, empezara cuando empezara, fue día 1 de enero. ¿Cómo va a existir el calendario si no existe el mundo? Y eso hace que surjan miles de preguntas que los teólogos cristianos no han sido capaces de contestar, ni una sola. ¿Qué hacía Dios en la eternidad? ¿Y por qué creó el mundo exactamente 4004 años antes de que naciera Jesús? ¿Dónde está el secreto de esto? ¿Y dónde estaba este fulano antes? Y la pregunta más básica, ¿de dónde vino Dios? ¿Quién lo produjo a él? ¿Es huérfano, no tiene ni padre ni madre? ¿Quién le creó? Porque si el mundo necesita un creador, también Dios necesitará un creador. Es una hipótesis que solo puede satisfacer y darle seguridad a mentes muy infantiles. Pero hay millones de personas en esa situación. En templos, en sinagogas, en mezquitas, le están rezando a un Dios que tan solo es una hipótesis. Algún día, cuando el hombre llegue a la mayoría de edad y a la madurez, se reirá de nosotros. ¿De qué clase de idiotas está repleta la historia? Crean una hipótesis, y adoran a una hipótesis. Que 2 y 2 son 4 es una hipótesis, pero no te pones a adorarla, ¿o sí? Escribes 2 y 2 son 4 y luego traes flores y entonas cantos devocionales. Y tu Dios no es, en modo alguno, mejor que 2 y 2 son 4. La ciencia tampoco está en una situación mejor. Ellos dicen que en un determinado momento, hace alrededor de 400.000 millones de años su cálculo es tan falso como el cálculo religioso. 4.004 años, o 4 millones de años, o 400.000 millones. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Es simplemente fantástico. Dicen que el mundo surgió de una explosión. ¿Explosión de qué? Han quitado a Dios. Ahora, en lugar de Dios, es una explosión de energía. Entonces, había energía. Y, si había energía, había existencia. Gautama Buda parece más lógico, Mahavira parece más lógico. Ellos no creen en absoluto en la creación. Simplemente, negaron que el mundo haya sido creado alguna vez. Siempre ha existido, y siempre existirá, cambiando sus formas. No se puede concebir un punto en el que el mundo no exista y aparezca de repente. Eso no es lógica, es magia. En un momento no hay nada ahí, de repente, al momento siguiente, todo está ahí. Dios parece un mago callejero. Pero el mago callejero solo hace trucos. Saca aves de un sombrero vacío, pero las aves estaban escondidas en ese sombrero vacío. Crea la ilusión de que el sombrero está vacío, pero no lo está. Gautama Buda está en lo cierto cuando dice, la idea de la creación del mundo es estúpida en sí misma. Llevará a más respuestas y preguntas estúpidas. Pero, ¿por qué quiere saber esas cosas la gente? Tiene que haber una necesidad psicológica universal. Esa necesidad se llama seguridad. Saber que Dios creó el mundo hace que te sientas a gusto. Es extraño, yo nunca he sentido incomodidad alguna respecto a si Dios creó el mundo o no. ¿Qué más da? ¿Qué relación tengo yo con esa creación? No me afecta en modo alguno. Estoy dispuesto a aceptar el misterio de la vida, y estoy en contra de toda esa gente, ya sean eruditos religiosos o investigadores científicos, que calman tu miedo a la inseguridad dándote hipótesis. Ni siquiera la ciencia pudo controlar su tentación y aceptar el misterio de la existencia, aceptar que no sabe. Ni un solo científico ha tenido el suficiente valor para decir, no sabemos. De hecho, el objetivo principal de la ciencia es que, poco a poco, nuestra área de conocimiento vaya aumentando, y nuestra área de ignorancia se vaya reduciendo. Lógicamente, se puede inferir que, un día, en el futuro, puede que dentro de millones de años, llegará el momento en que se sepa todo. Toda el área será cubierta por el saber, ya no quedará nada más que saber. Yo no puedo estar de acuerdo con eso. La ciencia intenta saber cosas, sí, pero eso no desvela el misterio. Simplemente empuja el misterio un poco para atrás. Dividen el átomo, pronto serán capaces de dividir el esperma, y luego dicen que el átomo está formado por electrones, protones, y neutrones, y creen que han proporcionado el conocimiento. Pero la pregunta es, ¿por qué el átomo está formado de electrones, protones y neutrones? El misterio no se ha desvelado, se ha vuelto más sutil. El hombre inteligente aceptará que la inseguridad es la materia prima de la vida, y que no saber es la contrapartida de la existencia milagrosa y misteriosa. No sabemos nada. Todo lo que sabemos es muy superficial, y todo lo que sabemos va cambiando.
Lo que hoy parece muy cierto, mañana se vuelve incierto. ¿Te has fijado en que hace casi 30 años que no se ha escrito ningún gran volumen de ciencia? Solo publicaciones periódicas, mensuales. Ya no se escriben libros gordos por la sencilla razón de que para cuando se concluyen ya están desfasados. Tal es la explosión. Todas las viejas teorías acaban siendo erróneas. Son reemplazadas por unas nuevas. Todas las viejas hipótesis mueren, nuevas hipótesis surgen, como el ave fénix, de las cenizas de las viejas hipótesis. Y saben perfectamente que estas también caerán. Intentar escribir una historia completa de algo científico es perder el tiempo. Así que los científicos solamente escriben artículos, no libros, porque un artículo se puede leer en una universidad o en una conferencia de científicos. Al menos en ese momento es real, es verdad. Nadie sabe qué ocurrirá mañana. La gente creía que Albert Einstein nunca sería refutado. Ha sido refutado, ya no es el gigante que solía ser. Su teoría de la relatividad ha sido criticada palabra por palabra, y han aparecido mejores propuestas. Pero, ahora, una cosa es segura, porque 300 años de experiencia de ciencia demuestran que ninguna teoría acaba convirtiéndose en auténtico conocimiento, solo es una hipótesis temporal, que alguien con una inteligencia mejor, con una mayor perspicacia lógica, la derrumbará. Charles Darwin ya no es aceptado. La idea de que el hombre procede de los monos o simios es muy atractiva. Viendo al hombre, no hacen falta pruebas. Pero, durante millones de años, los monos han seguido siendo monos, el hombre ha seguido siendo hombre. Ni vemos a nadie que vuelva a ser mono, subiéndose a los árboles, desarrollando rabos, y saltando, ni vemos a otro mono moderno bajando de los árboles, caminando sobre dos piernas, y declarando, ahora soy un ser humano. No ha habido ni una sola teoría que se haya mantenido en pie. Todo ha cambiado, y todo está cambiando tan deprisa que puede que en el futuro ni siquiera sea posible leer artículos. Uno de los más grandes matemáticos, quizá el más grande, Gödel, estuvo escribiendo un libro. Dedicó toda su vida, malgastó 40 años, a ofrecerle al mundo un libro de matemáticas completo. No requeriría ninguna mejora. Era un gran genio. Y cuando estaba llegando a la conclusión de su libro, Bertrand Russell desmoronó por completo el libro, que le había costado tantos años de trabajo, con un pequeño problema. Bertrand Russell, que también era matemático y había escrito un gran libro de matemáticas, Principia Mathematica, que no creo que haya leído nadie excepto algún otro loco como yo. Se enteró de un problema. El gobierno británico ordenó que todas las bibliotecas hicieran un catálogo de todos los libros que coleccionaran, para que mandaran una copia a la Biblioteca Central Gubernamental y así saber cuántos libros había en todo el país. Los bibliotecarios hicieron el catálogo y, finalmente, unos pocos inteligentes sintieron una gran duda. ¿Qué hacer con el catálogo que tenían de la biblioteca? Porque acabó siendo un compendio voluminoso. ¿Debía ser incluido en el catálogo, como un libro? No incluirlo sería desacatar la orden. La orden decía, todos los libros de la biblioteca deben ser incluidos en el catálogo. Así que, según la orden, el catálogo también debía ser incluido. Pero parece muy ridículo que el catálogo se incluya a sí mismo. Eran bibliotecarios de pequeños pueblos. La idea les inquietó, pero pensaron, no tenemos que preocuparnos, simplemente los enviaremos a la Biblioteca Central. Pero la orden era igual para la Biblioteca Central, tenían que hacer un catálogo con todos los catálogos, quedarse una copia, y enviar las otras copias al gobierno. El hombre al cargo de la Biblioteca Central era mucho más ilustrado, mucho más inteligente, pero ni siquiera él sabía qué hacer. Si incluir el catálogo en el propio catálogo, eso parecería ridículo, irrisorio. Pero no incluirlo sería incumplir la orden. Así que le preguntó a Bertrand Russell, usted es un gran matemático, tiene que resolver este problema. Bertrand Russell lo estudió pero no pudo encontrar ninguna solución. Todo estaba mal. Si lo pones en el catálogo, no parece correcto que el catálogo esté catalogado en sí mismo. Si no lo pones en el catálogo, no es correcto porque el catálogo está en la biblioteca y has dejado un libro sin catalogar. Bertrand Russell pensó en Gödel, el anciano matemático conocido en todo el mundo y del que se sabía que estaba concluyendo un libro en el que había trabajando durante 40 años, y puede que no exista otro libro de matemáticas tan completo, tan exhaustivo, y le envió el problema.
Gödel estaba acabando el último capítulo, las últimas páginas. Su hipótesis mantenía que las matemáticas pueden resolver todos los problemas, pero no pudo resolver el problema del catálogo, si incluirse a sí mismo o no. Lo traumatizó tanto que algo tan pequeño no pudiera resolverse con toda su experiencia matemática, que no publicó su libro. Lo dejó tan frustrado que le devolvió el problema a Bertrand Russell diciéndole: no voy a terminar el libro, no voy a publicarlo aunque le haya dedicado toda mi vida. ¿De qué iba a servir? Ni siquiera puedo resolver una cosa tan simple. La ciencia se esfuerza en desvelar el misterio de la existencia en todos los sentidos. Eso era lo que hacía la teología antes de la ciencia, intentar explicarlo todo. Dios creó el mundo, eso te hace sentir seguro. Dios es el Padre, eso te hace sentir seguro, Él te cuidará. Dios lo decide todo, y, por supuesto, no puede estar en contra de ti. Dios es compasivo, eso es lo que dicen los musulmanes. Rahman Rahim, Él es amabilidad, compasión. Así que no te preocupes por nada. Todos tus pecados te serán perdonados, porque su compasión es mucho más grande que tu capacidad para cometerlos. ¿Cuántos pecados puedes cometer en una corta vida de 70 años? Aunque estuvieras cometiendo pecados noche y día, sin descansar para comer, dormir o lavarte, solo pecados y pecados y pecados, un continuo desde la cuna a tumba, incluso así, todos tus pecados juntos no serían más grandes que la compasión de Dios. Serás perdonado, eso da una gran seguridad, un gran consuelo, solamente tienes que creer en Dios. La teología ha intentado generar seguridad, consuelo. En la actualidad, la ciencia ha tomado el relevo de la teología sobre unas bases más pragmáticas, y está haciendo lo mismo, infundirte la falsa idea de que no hay por qué preocuparse, la ciencia lo sabe todo. La propia palabra ciencia significa saber. Pero quiero insistir una y otra vez. Ni la teología ni la ciencia ni la filosofía, ningún esfuerzo del hombre puede desvelar el misterio de la existencia. Necesitas tener coraje para aceptar la inseguridad, no solo aceptarla, sino regocijarte en ella. Tienes que regocijarte en el misterio de la existencia. Los árboles, el mar, las montañas, las estrellas, todo es misterioso. Desde la más pequeña piedrecita en la playa hasta el universo entero, todo es tan misterioso que no hay posibilidad de saberlo. No saber es el camino del místico. La inseguridad es el camino del místico. Y ser sannyasin es estar en el camino del místico. Si cambias tu punto de vista básico, que es erróneo, completamente erróneo, todo tu problema desaparecerá. Entonces, serás capaz de danzar en medio de la inseguridad. Serás capaz de amar y reír en medio de todo no saber. No saber no es otra cosa que inocencia, y la inseguridad no es otra cosa que un panorama cambiando constantemente, siempre fresco y nuevo. En la existencia no se repite nada. Debes haber oído la frase, la historia se repite. La historia se repite porque hasta ahora ha sido protagonizada por seres humanos estúpidos. La existencia es muy inteligente. Nunca se repite. Nunca crea otro Jesús, otro Moisés, otro Buda, otro Chuang Tzu, otro Sócrates. Simplemente, no repite nunca. Su creatividad es inmensa, inagotable. Sí, la historia del hombre se repite porque la vida del hombre es una rutina. Si observas tu vida la vas repitiendo. Poco a poco, la repetición se va convirtiendo en tu destreza. Te conviertes casi en un robot, pierdes tu conciencia. La conciencia solo es necesaria si cada momento es nuevo, porque tienes que responder a una situación nueva. Las viejas respuestas no sirven de nada. Es una gran bendición que la vida sea insegura, que el amor sea inseguro y que, básicamente, estemos en un estado de no saber. Podemos ser infantiles, correr tras las mariposas, recoger conchas en la playa o piedras de colores como si fueran diamantes y disfrutar de todas ellas. Cuando era niño, tenía tantos bolsillos como era posible. Mi sastre se enfadaba mucho conmigo. Decía, vas a arruinar mi reputación, no vendrá nadie a hacerse ropa. ¿Qué clase de ropa es esta? Con 4 bolsillos en la parte delantera, bolsillos hasta en las mangas, bolsillos en los pantalones y no 2, sino 4. Me decía, tú estás loco, y me estás volviendo loco a mí. Yo le respondía, necesito todos esos bolsillos porque me encanta ir al río, y encuentro tantas piedras bonitas que todos estos bolsillos se quedan cortos.
Siempre que llegaba a casa con los bolsillos llenos de piedras, me los llevaba incluso a la cama. Todos se enfadaban. ¿Qué crees que son esas piedras? ¿Diamantes, esmeraldas, rubíes? Yo contestaba, no sé, pero son preciosísimas y no puedo dormir sin mis tesoros. Me gusta sentirlas cerca. No saber no es otra cosa que inocencia. Hay dos cosas muy básicas: la inseguridad y el no saber. Si te puedes relajar en ellas, eres sabio, estás despierto. Si vas en contra de ellas, estás yendo en contra de tu propia iluminación, en contra de tus posibilidades de ser sabio. Los viejos hábitos tardan en morir. Es verdad, pero, ¿por qué? ¿Por qué tardan en morir los viejos hábitos? Porque tú no eres más que tus viejos hábitos. Si ellos mueren, tú morirás. No tienes nada más, no tienes ningún plus. Solo eres viejos hábitos, viejos patrones. Eres un mecanismo, todavía no eres un hombre. Por eso los viejos hábitos tardan en morir. Es muy poco frecuente que exista un hombre, en raras ocasiones surge alguno. Buda es un hombre verdadero, auténtico. Zaratustra es un hombre verdadero, un hombre digno de ese nombre. La humanidad corriente es robótica. Vive inconscientemente, vive mecánicamente. Lo único que tienes son hábitos. Si eliminas todos tus hábitos, simplemente empezarás a evaporarte. Te será imposible encontrarte. ¿Qué eres tú? Si te fijas bien, encontrarás un montón de viejos hábitos. Todavía no tienes nada más. Esa es la única función de la meditación. Traer algo a tu vida que no sea un hábito, algo que sea espontáneo, algo que no sea mecánico, algo que te transforme de robot a un ser consciente. George Gurdjieff solía decir que no todo el mundo nace con alma. En principio no parece creíble porque los sacerdotes llevan siglos diciendo que todo el mundo nace con alma y tú te lo has creído. Es reconfortante creer que tienes alma. Tener dentro de ti un alma, eterna, inmortal, te hace sentir muy bien, muy a gusto, muy cálido. Pero Gurdjieff dice que no tienes alma. Que estás hueco por dentro. Que dentro de ti no hay nada. Tan solo hábitos y más hábitos, un manojo de hábitos en cuyo centro no hay nadie. La casa está vacía. El maestro todavía no ha venido o está durmiendo. Gurdjieff tiene razón. Solo eres un ser humano en potencia. Hay una probabilidad, pero esa probabilidad se puede disipar fácilmente. Y millones de personas la disipan, porque volverse consciente, convertirse en un alma, requiere un gran esfuerzo. Es una tarea cuesta arriba. Quedarte en tus hábitos es barato, fácil, es ir cuesta abajo. La fuerza de gravedad es suficiente, te va atrayendo. Es como cuando vas cuesta abajo en un automóvil y apagas el motor. Cuando vas cuesta abajo no necesitas acelerar, la atracción de la gravedad es suficiente. Pero cuando vas cuesta arriba no se puede hacer eso, entonces hay que acelerar. Necesitarás algo de integridad, algo de poder. Y solo la conciencia proporciona poder. La llave es la conciencia, la llave de contacto, que te proporciona poder y te da la capacidad de volar alto. Otro modo de entenderlo es con el viejo dicho: los viejos hábitos tardan en morir, y es correcto porque no hay nadie que pueda matar esos viejos hábitos. En el desayuno, la esposa de Feinberg le dijo: esta noche vendrá a cenar el novio de Sonia por primera vez. Habrá mucha comida, nuestros mejores platos. Así que, por favor, compórtate. No comas con tu navaja, o arruinarás sus posibilidades de matrimonio. Esa noche, todo iba bien en la cena. Feinberg apenas tocó nada por miedo a utilizar el cubierto erróneo. Entonces llegó el café. Feinberg tomó la taza y se sirvió el café en el platillo. La familia le lanzaba dagas con la mirada. Feinberg siguió sirviendo. Hasta que el platillo estuvo lleno. Feinberg se lo llevó a los labios, miró en torno a la mesa, y dijo: una palabra y hago burbujas. Es difícil, muy difícil. Tienes que estar consciente, alerta, en guardia. Tienes que estar siempre recordando. Y recordar es lo más difícil que hay en la existencia. Los hábitos no se pueden abandonar luchando contra ellos. Eso es lo que hace la gente normalmente. Si quieren cambiar un hábito, crean otro hábito para luchar contra el anterior. Van de un hábito a otro. Si quieres dejar de fumar, empiezas a mascar chicle. Algo tan estúpido como lo otro.
Cambias un hábito por otro, pero sigues siendo la misma persona inconsciente. Dejar el hábito sin compensarlo y mantenerse plenamente consciente y alerta para no empezar a reemplazarlo por otro, es una de las cosas más difíciles de la vida. Pero no es imposible. Si lo fuera, no habría ninguna posibilidad de un Buda, de un Cristo, de un Krishna. La existencia de los Budas demuestra que es posible, aunque difícil, muy difícil. Hay que aceptar un gran desafío. Y todos aquellos que tienen algún respeto por ellos mismos siempre aceptan los desafíos más grandes y más difíciles. Alcanzar la luna no es tan duro, no es tan difícil. Ascender al Everest es un juego de niños comparado con recordar constantemente lo que estás haciendo, con estar consciente. Pero el día que aparece la conciencia, conoces el éxtasis de ser, la bendición de ser. Sabes algo que no se puede imaginar. Es extensísimo, inagotable. Una vez que entras en ello, es tuyo para siempre. Buda lo llama la ley eterna, Jesús lo llama el reino de Dios. Esas son las expresiones que ellos utilizan. Pero uno tiene que llegar a estar bastante alerta, a ser bastante consciente, para poder disentir de los hábitos, los patrones y las estructuras que han arraigado en su ser. Un hombre muy rico pero muy mísero se estaba muriendo, así que llamó a los 3 hombres del clero, un rabino, un sacerdote y un ministro. Cuando llegaron, les dijo: caballeros, ya conocen el viejo dicho, no te lo puedes llevar contigo. Pues eso, exactamente, es lo que me propongo hacer. Y creo que me puedo fiar de ustedes por sus antecedentes religiosos. En estas 3 cajas, está la mayor parte de mi fortuna. Mi último deseo es que cada uno de ustedes ponga una de las cajas en mi tumba. Los 3 aceptaron su requerimiento, y el hombre moribundo repartió las cajas y murió. Como se esperaba, el día del funeral, se presentaron y cada uno de ellos puso una caja en la tumba. Más tarde, decidieron ir a un café cercano a tomar algo, donde, tras un largo silencio, finalmente, el sacerdote empezó la conversación. Amigos, dijo el sacerdote, me temo que tengo que confesarles algo. No dejé todo el dinero en la tumba. Como las contribuciones están disminuyendo últimamente y la iglesia necesitaba reparaciones, parecía un pecado no poner algo del dinero donde podía hacer algún bien. El ministro le dijo: Padre, me alegro de que lo haya confesado. Como sabe, dirijo varias obras de caridad. Y, como a usted, me pareció que sería un pecado enterrar todo ese dinero. Así que me quedé con parte de él, una pequeña parte, por supuesto, para ayudar a mis necesitadísimas y dignísimas obras de caridad. Tras otro largo silencio, el sacerdote y el ministro le preguntan al rabino, que había estado mirando por la ventana todo el tiempo, qué opinaba de sus acciones. Bien, dice el rabino, tengo que decirles que estoy muy sorprendido, por no decir anonadado. Como rabino, por respeto a los deseos de un moribundo, solo podía poner la cantidad íntegra en un cheque de mi cuenta bancaria. No importa si eres rabino o no, los viejos hábitos tardan en morir. Pero pueden hacerlo. Y tienes que esforzarte a tope para que mueran, porque su muerte es el comienzo de tu vida real. Yo no sé quién soy. En cierto sentido, siento que necesito poner los pies en la tierra. No hay un lugar para poner los pies en la tierra. Es bueno que no sepas quién eres, porque todo lo que supieras sería equivocado. La profundidad de tu ser es indefinible. No tiene nombre, no tiene forma. Lo más íntimo de tu ser siempre es desconocido e incognoscible. Sócrates dice, conócete a ti mismo. Lo que está diciendo es, intenta conocerte a ti mismo, y un día sabrás que es imposible conocerte. Cuando llegas a un punto en que todo saber desaparece y apareces en profunda ignorancia ante ti mismo, esa es la experiencia más hermosa, el mayor éxtasis. Piénsalo. Si pudieras conocerte a ti mismo, al conocerte te limitarías. Te convertirías en comodidad. Conociéndote a ti mismo no serías más feliz. Te volverías muy corriente. Una vez conocido, has acabado contigo mismo. ¿Qué harías con ello luego? Acabada la búsqueda, te aburrirías contigo mismo. Tu ser es un misterio. Cuanto más sabes, menos lo conoces. Cuanto más profundizas, más ves la inmensidad. La profundidad es tal que nunca podrás tocar su fondo. Los que creen conocerse a sí mismos son muy superficiales. Las personas profundas siempre acaban siendo conscientes de algo desconocido.
Y es hermoso porque lo desconocido siempre está vivo, siempre es infinito. Lo desconocido es eterno. Después de Sócrates, un romano, Marco Aurelio, dijo, sé tú mismo. Es mejor que la frase de Sócrates, conócete a ti mismo. Conocerse a uno mismo es imposible, pero ser tú mismo es posible. No hace falta conocer. Solo sé. El conocimiento es irrelevante, ser es suficiente. Simplemente sé tú mismo. Así que no intentes encontrar una definición de tu ser. Es imposible. Vivirlo, puedes. Conocerlo, no puedes. Pero, ¿por qué preocuparse por conocer? ¿Acaso ser no es suficiente? Hay un impulso, una curiosidad, un profundo impulso de abrir y conocer todos los misterios. Pero decaerá a medida que vayas al interior. Si te mueves hacia el exterior, ese impulso puede ser satisfecho un poco. La ciencia puede satisfacer tu impulso de saber porque sobre la materia se puede saber algo. Pero, como digo, solo un poco. Si profundizas, también te encontrarás con lo desconocido. Cuanto más profundizas, más inseguro se vuelve el conocimiento. Cuanto más profundizas, más borroso se vuelve todo. Uno de los mayores científicos de Occidente, Eddington, escribió en su autobiografía: cuando empecé, el mundo entero parecía un mecanismo. Cuando empecé a trabajar, a buscar, a investigar, el mundo parecía un gran mecanismo, y yo estaba convencido de que algún día ese mecanismo se conocería. Él pensaba que la existencia podía dividirse en dos categorías: lo conocido y lo desconocido. Lo conocido, aquello que ya conocemos. Y lo desconocido, aquello que conoceremos algún día, solo es cuestión de tiempo. Al final de su vida dijo: ahora, al parecer, la vida se divide en tres categorías: lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Lo conocido y lo desconocido se puede entender. Que lo desconocido llegue a ser conocido solo es una cuestión de tiempo, porque lo que hoy es conocido un día fue desconocido. Pero, lo incognoscible, aquello que no se puede conocer, aquello que es imposible conocer, en esa categoría entra la religión. Luego, añadió: ahora, cuando miro al mundo, no me parece un mecanismo. Más bien me parece un pensamiento. Muy misterioso. De haber vivido un poco más, seguro que habría dicho: ahora, ni siquiera me parece un pensamiento, porque un pensamiento tiene cierta estructura, cierta lógica. Me parece un poema o una canción. Y sería una canción como el canto de los pájaros por la mañana. Hermosa, pero no puedes hacer nada con ella. Es hermosa y sin significado. Inmensamente hermosa, muy agradable, pero, ¿significado? No tiene ninguno. Este es mi entendimiento. A no ser que puedas disfrutar lo insignificante, nunca te volverás religioso. Dios, para mí, es la belleza sin significado que te rodea, la canción sin significado que se escucha en todas partes, el murmullo sin significado de un arroyo, el susurro sin significado del viento, el silencio sin significado de las estrellas. Inmensamente hermoso, pero sin significado. ¿Por qué digo sin significado? Porque es incognoscible. Una cosa carece de significado hasta que es conocida. Una vez que la conoces, tiene significado. Y te lo aseguro, las estrellas son misteriosas, pero no son nada comparadas con tu ser interior. Los ríos son misteriosos, pero no son nada comparados con tu corriente interna de conciencia. Los Himalayas son misteriosos, pero nada comparados con tus cumbres internas de éxtasis. Sé, en lugar de saber. A mí me parece que la frase de Marco Aurelio, sé tú mismo, refleja una mayor comprensión que la frase de Sócrates. Aunque yo sé bien que no puedes ser tú mismo a no ser que intentes el dictado socrático: conócete a ti mismo. Intenta conocer. Nunca lograrás saber, y poco a poco, abandonarás la búsqueda del saber y empezarás a ser. Saber es filosofía, ser es religión. En cierta ocasión, a Paul Tillich, uno de los mayores teólogos cristianos de este siglo, un estudiante en Santa Bárbara le preguntó al final de su vida: Señor, ¿usted reza? Y él contestó: no, yo medito. Pero si me preguntas a mí, te contestaré: no, yo ni siquiera medito. Solo soy. La oración es dualidad, tú y Dios. Sin Dios no puedes rezar, se necesita al otro. Es una dependencia. Tillich tiene razón.
Él contesta, no, no rezo. La respuesta no es cristiana, la respuesta es budista. Luego, dice, yo medito. La meditación es una libertad, libertad incluso de Dios, porque ni siquiera se necesita a Dios. Sin Dios, no se puede rezar, porque, ¿a quién le rezarías? ¿Por quién levantarías la cabeza? ¿A quién dirigirías tu mirada? ¿Con quién hablarías? ¿Con quién sería el diálogo? Se necesita un Dios. Exista o no, eso es irrelevante, la oración requiere un Dios. Es una dependencia. Sin Dios, el hombre que reza dejaría de hacerlo inmediatamente. Si no existiera Dios, o, como se comenta, si estuviera muerto, hubiera sido asesinado o algo así, o se hubiera muerto de viejo, el hombre que estuviera rezando dejaría de hacerlo inmediatamente, tiraría su rosario y diría, se acabó. Ya no tiene sentido. ¿A quién le voy a rezar? Rezar es una dependencia. Por eso, el budismo es más elevado que el cristianismo. Aunque Dios muriera, no perturbaría a un hombre que estuviera meditando. Diría, está bien. No importa si Dios está vivo o no. Nunca fue un requisito para mí. Yo soy suficiente en mí mismo. La persona que medita, medita sola. Pero si me preguntas, ¿usted medita, señor? Te contestaré, no, yo ni siquiera medito. Solo soy, porque en la meditación hay cierta actividad implicada. El otro no existe, no hay un diálogo, pero estás haciendo algo. El hacer está presente. El hacer se convierte en el otro, el hacedor y la acción. Estás meditando. La meditación es una acción, estás haciendo algo. Unas veces meditas y otras no. Eso no tiene mucho valor porque algo que unas veces está y otras no, no puede ser tu naturaleza. Tu naturaleza siempre está ahí, no depende de ningún hacer. Yo solo soy. Y esa es la mayor oración, es la mayor meditación. Es lo que dicen los maestros zen. Cuando les preguntas qué hacen, contestan, cortamos leña, traemos agua. Cuando tenemos hambre, comemos, y cuando estamos cansados, dormimos. A eso me refiero cuando digo yo soy. Ya ni siquiera existe la dependencia de hacer algo. La oración necesita al otro, la meditación necesita acción, pero ser no necesita nada. Y cuando estás en sintonía con eso que no necesita nada, entonces por primera vez estás sintonía. Entonces, por primera vez, pones los pies en la tierra. Dices, no sé quién soy. No hace falta. No es necesario saber quién eres. Lo único que es necesario es no ser ninguna otra cosa. Simplemente, sé eso que no sabes que eres. Simplemente, sé eso. No te salgas de ello. No hace falta conocerlo porque ya lo eres. Que lo conozcas o no, no cambia nada. Conocer no le aportará nada. No conocer no le restará nada, conocer no le añadirá nada, así que, ¿qué sentido tiene? Tú eres. Aunque le cambies el nombre a la rosa, seguirá siendo una rosa. La rosa sigue siendo una rosa sepas el nombre o no. A ella le da lo mismo que la llames o no rosa. Ella es. En alguna parte de su diario, Emerson describió, bajo mi ventana está floreciendo el rosal. Al rosal no le preocupa quién es. Las rosas ni se comparan con otras rosas del pasado ni piensan en las rosas futuras. Están con Dios justo en este momento. Están con Dios hoy. En tu ser, tú eres Dios. Ni siquiera digo estás con Dios. En tu ser, eres Dios, eres divino, en este mismo momento. No se necesita ningún conocimiento. No te preocupes por ello. Nadie ha sabido jamás quién es Él. Es Él. Y todos aquellos que han declarado saberlo solo son clichés repetitivos. Tienen que haberlo leído en las escrituras. Pero solamente son palabras. Puedes decir, yo soy Brahma o yo soy Atman o yo soy el Yo Supremo, pero esas palabras son clichés. Son feas. No dicen nada, no significan nada. Siento que necesito poner los pies en la tierra. Sí, eso está bien. Lo necesitas. Pero poner los pies en la tierra no tiene nada que ver con el saber. Poner los pies en la tierra tiene que ver con el ser. Por eso digo que la respuesta de Marco Aurelio es mejor que la de Sócrates. No hay un lugar para poner los pies en la tierra.
Un lugar es espacio. En el ser no existe el tiempo ni el lugar. Allí, espacio y tiempo desaparecen. Solo pondrás los pies en la tierra cuando llegues a un determinado estado interior, un espacio en el que no puedes decir quién eres, en el que no puedes decir dónde estás, en el que no puedes decir cuándo estás. Todo se detiene, el tiempo no se mueve. Puede que el reloj siga funcionando, tic-tac, tic-tac, puede que siga funcionando. Puedes oírlo, pero el tiempo no se mueve, solamente el inútil gesto del reloj. Algo dentro de ti se ha parado, ese es el punto al que yo llamo el punto de no cuando. Y no hay espacio. No puedes decir en dónde estás, es irrelevante. No puedes marcar tu ubicación en el mapa. Ya no estás en el mapa, no perteneces al mapa. Ya no formas parte de lo medido, no formas parte de lo cartografiado. Eres trascendencia. Puedes mirar al espacio, pero no estás en el espacio. Puedes mirar al tiempo, pero no estás en el tiempo. Entonces, estás con los pies en la tierra. Esto es lo que yo llamo ser. Esto es lo que Jesús llama reino de Dios. Esto es lo que Buda llama nirvana. Sí, necesitas poner los pies en la tierra. Pero, sería más acertado decir que ya tienes los pies en la tierra. Solo necesitas conciencia. ¿Cómo vas a ser si no tienes los pies en la tierra? Ya eres en Dios. ¿Cómo vas a ser si no? No hay otra forma de ser, esa es la única forma que hay. Pero no eres consciente. Ve volviéndote cada vez más alerta, más observador. No es necesario preocuparse por el conocimiento, saber quién eres tú. Nada más vuélvete consciente. Quien quiera que seas, X, Y o Z, lo desconocido actúa. Quien quiera que seas, simplemente, vuélvete alerta y consciente. No dejes que lo desconocido o lo incognoscible que hay en ti caiga en el estupor y se quede dormido. Despiértalo. No dejes que siga moviéndose en sueños. Despiértalo y, de repente, verás que ya tienes los pies en la tierra. De hecho, todo lo que necesitas ya está ahí. Solo requieres un giro. A eso se refiere Jesús cuando dice, regresa. El reino de Dios está a la mano. Se está refiriendo a tus manos. El reino de Dios siempre está a la mano. Con alargar tu mano un poco, podrás tocarlo. Y ese alargar la mano es a lo que yo llamo conciencia. Siento que la vida es muy aburrida. ¿Qué debo hacer? Tal como es, ya has hecho lo suficiente. Has hecho aburrida la vida, todo un logro. Has reducido la vida, que es una danza de éxtasis, al aburrimiento. Has conseguido un milagro. ¿Qué más quieres hacer? No se puede hacer nada más grande que eso. La vida, aburrida, debes tener una enorme capacidad para ignorarla. Ignorancia es la capacidad de ignorar. Debes estar ignorando los pájaros, los árboles, las flores, la gente. De otro modo, la vida es tan inmensamente hermosa, tan absurdamente hermosa, que si pudieras verla tal como es, no pararías de reír nunca. Seguirías riéndote, al menos por dentro. La vida no es aburrida, la aburrida es la mente. Y creamos tal mente, una mente tan fuerte, como una muralla china a nuestro alrededor, que no permite que la vida entre en nosotros. Nos desconecta de la vida. Nos quedamos aislados, encapsulados, sin ventanas. Viviendo tras los muros de una prisión, no ves el sol de la mañana. No ves los pájaros en vuelo, no ves el firmamento nocturno, lleno de estrellas. Y, claro, empiezas a pensar que la vida es aburrida. Tu conclusión es errónea. Estás en un espacio erróneo. Estás viviendo en un contexto erróneo. Debes ser una persona religiosa, porque, para hacer la vida aburrida, uno tiene que ser religioso. Uno tiene que ser muy erudito. Uno tiene que conocer el cristianismo, el hinduismo, el islam. Uno tiene que aprender mucho de los Vedas, el Corán y la Biblia. Debes estar muy bien informado. Un hombre tan bien informado, con tantos conocimientos, crea a su alrededor un muro tan grueso de palabras, fútiles, vacías, que se vuelve incapaz para ver la vida. El conocimiento es una barrera para la vida. Deja a un lado tu conocimiento. Luego, mira con ojos vacíos y descubrirás que la vida es una sorpresa constante. Y no estoy hablando de alguna vida divina. La vida ordinaria es muy extraordinaria. Descubrirás la presencia de lo divino en pequeños incidentes.
Un niño riendo, un perro ladrando, un pavo real danzando. Pero no puedes verlos si tus conocimientos están cubriendo tus ojos. La persona que vive tras una cortina de conocimientos es la más pobre del mundo. La persona que ha abierto las ventanas de la no mente y abordado la vida con la misma, es la más rica del mundo. Pero esto no es algo que solo te suceda a ti, no estás solo en esto. En realidad, la mayoría de la gente estaría de acuerdo contigo. No ven la sorpresa en ninguna parte. Y cada momento hay sorpresas y más sorpresas, porque la vida nunca es igual, está cambiando constantemente, y dando giros totalmente impredecibles. ¿Cómo puedes permanecer insensible a su maravilla? La única forma de permanecer insensible es aferrándote a tu pasado, a tu experiencia, a tu conocimiento, a tus recuerdos, a tu mente. Así no puedes ver lo que existe, continúas perdiéndote el presente. Si te pierdes el presente, vives en el aburrimiento. Estate en el presente y verás, para tu sorpresa, que no existe ningún aburrimiento en absoluto. Empieza por mirar a tu alrededor un poco más como un niño. Sé un niño de nuevo. Ese es el único propósito de la meditación, volver a ser un niño, un renacimiento, volver a ser inocente, sin conocimientos. Sí, tienes que haberte alejado mucho de la vida, de ahí, el aburrimiento. Has olvidado la intimidad, la inmediatez de la vida, has perdido el contacto. El conocimiento funciona como un muro, la inocencia funciona como un puente. Vuelve a mirar como un niño. Ve a la costa y empieza a recoger conchas. Observa cómo recoge conchas un niño, como si hubiera descubierto una mina de diamantes, se emociona muchísimo. Observa cómo hace castillos de arena, lo abstraído que está, completamente perdido, como si no hubiera nada más importante que hacer castillos de arena. Observa cómo corre un niño tras las mariposas y sé un niño de nuevo. Vuelve a correr tras las mariposas. Haz castillos de arena, recoge conchas. No vivas como si supieras. No sabes nada. Todo lo que sabes es acerca de. En el momento que sabes algo, el aburrimiento desaparece. La sabiduría es tal aventura que el aburrimiento no puede existir. Con el saber, sí que puede existir. Con la sabiduría, no. Y déjame recordarte, no estoy hablando de algún conocimiento divino, de algún conocimiento esotérico. Estoy hablando, simplemente, de esta vida. Mira alrededor con un poco más de claridad, con un poco más de transparencia y la vida es hilarante. Unos almacenes en el centro de la ciudad habían puesto un cartel en el escaparate que decía, compre americano. Y en la parte de abajo, en letras pequeñas, se podía leer hecho en China. Empieza a mirar alrededor con un poco más de cuidado. En el año de 1978, un alemán que vivía en la zona soviética denunció a la policía que su loro había desaparecido. Le preguntaron si el loro hablaba. Sí, respondió, pero cualquier opinión política que exprese es estrictamente suya. Molly, una mujer mayor, se quejaba con el doctor de hinchazón y dolor abdominal. Este la examinó concienzudamente, le hizo algunos análisis de laboratorio, y después le anunció los resultados. La verdad, señora, le dijo el médico, es que está embarazada. Eso es imposible. Dijo Molly. Yo tengo 79 años, y mi marido, aunque todavía trabaja, tiene 86. El doctor insistió, así que la anciana y futura madre telefoneó a su marido a la oficina. Cuando le contestó, le gritó. Tú, vieja cabra, tú me has dejado embarazada. Perdona, contestó el viejo, tembloroso, ¿quién me dijiste que eras? Creo que cada vez me estoy volviendo más estúpido. ¿Qué puedo hacer? ¿Es suficiente con ser? Siento una gran desesperanza, y eso me entristece. Que sientas que cada vez te vas volviendo más estúpido es una buena señal. Eso simplemente significa que el conocimiento prestado está desapareciendo, de ahí el sentimiento. Estás desaprendiendo todo lo que has aprendido hasta ahora. Desaprender es el proceso básico de volverse inocente de nuevo. Pero no digas que te estás volviendo estúpido, no uses esa palabra, es condenatoria, y uno empieza a entristecerse. Te estás volviendo más inocente. Cada vez te vas aligerando, más de tu información, de tu saber innecesario. Te estás volviendo más natural, más como un niño, más lleno de asombro. Si a eso lo llamas ser estúpido, estarás perdiendo el punto. Tu mente lo llama estúpido porque la mente está perdiendo su base.
La mente está muriendo, e intentará cualquier cosa para salvarse, para sobrevivir. Y lo primero es condenar el estado de no saber que está creciendo en ti. Todo meditador pasa a través de eso, y todo meditador descubre que la mente lo condena. Es perjudicial para la mente. Te estás volviendo una no mente, ¿y quién quiere morir? La mente no quiere morir, quiere seguir poseyéndote. De ahí, la condena. Sé consciente de ello. Deja que desaparezca el saber. No te preocupes en absoluto, porque ese saber no te ha dado nada. En primer lugar, el saber prestado solo produce esclavitud, no libertad. Te da una carga, no te da alas. No te hace ligero, te hace pesado. Te hace duro, te va haciendo cada vez más mecánico, porque a través del grueso muro del saber no puedes ver los misterios que te rodean. Y cuando no ves lo misterioso, estás casi muerto. La vida está en armonía con lo misterioso. La vida es estar lleno de asombro. La vida es conocer el arte de asombrarse, de estar fascinado. El ilustrado es una persona pobre, muy pobre, totalmente empobrecida, y él mismo es el responsable. Él se cree muy rico porque sabe mucho sobre las rosas, aunque no haya visto ni una rosa. Lo sabe todo acerca del amor, aunque nunca se haya enamorado. Sabe acerca de Dios, pero saber acerca de Dios no es conocer a Dios. Saber acerca de la luz no es conocer la luz. Aunque un hombre ciego sepa todo lo que se pueda saber acerca de la luz, seguirá estando ciego. No experimentará la dicha que trae la luz, que trae la mañana, que trae el amanecer. No verá los colores del arco iris, de las flores, de las mariposas. Seguirá absolutamente ajeno al mundo de la luz y el color. Está ciego. Sabe acerca de, pero saber acerca de no sirve de nada si estás ciego. Pero si tienes vista, no importa en absoluto que tengas conocimientos acerca de la luz o no. Aún sin saber nada acerca de la luz, la experimentas, y esa es la verdadera sabiduría. El saber no es verdadero saber, no es sabiduría. El saber viene a través de la información, la sabiduría viene a través de la experiencia. No condenes el estado de inocencia que está creciendo en ti. No lo llames estúpido. Eso es un truco de la mente para engañarte. Esta siempre está usando trucos. En las antiguas escrituras, a esa misma mente la denominan diablo. No existe ningún otro diablo. Es la mente que te tienta a ir por mal camino, porque la mente solo puede existir cuando vas por mal camino. La mente no es en absoluto necesaria cuando vas hacia la verdad, cuando vas por buen camino. Cuando estás en el buen camino, la mente no tiene ninguna utilidad, simplemente pierde su poder sobre ti. Y eso es lo que está ocurriendo. Dices, creo que cada vez me estoy volviendo más estúpido. Estás bendito. Sigue volviéndote cada vez más estúpido, estúpido en el sentido de inocente. A Jesús lo llamaban necio. A San Francisco lo llamaban necio, se llamaba a sí mismo el necio de Dios. ¿Por qué a Jesús, a San Francisco y a otros como ellos se les ha llamado necios? Incluso ellos mismos se han llamado necios por la sencilla razón de que hay algo que el necio puede saber y el ilustrado no. El necio es inocente. El necio no es tan necio como la persona ilustrada. Algunas veces parece más sabio que los llamados sabios. En casi todos los países del mundo existía la antigua costumbre de que el rey tuviera un bufón en su corte. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que algunas veces el bufón decía las cosas que los sabios, los llamados sabios, no podían decir. El bufón es tan inocente que, simplemente, dice la verdad. Los llamados sabios son astutos. No dicen la verdad, dicen lo que se quiere oír. Puede que sea mentira, y las mentiras son muy atractivas porque la gente vive en ellas. Especialmente en las cortes prevalecen toda clase de mentiras. El rey está rodeado de todo tipo de engaños, de todo tipo de gente astuta. Por eso era necesario un bufón, para que el rey tuviera a alguien de quien fiarse. El bufón carecía de astucia y decía todo lo que estaba pasando. Era tan necio que no se preocupaba por las consecuencias. Esto es extraño, pero merece la pena entenderlo. Los bufones eran personas indispensables en todas las cortes de los grandes reyes, y salvaron a muchos reyes en diversas ocasiones. Salvaron sus reinos porque su consejo procedía de un estado de no saber completamente inocente.
Tenían una claridad inaccesible para el ilustrado, pues él está nublado. Tu saber está desapareciendo. Ese es el verdadero satsang, eso es lo que significa estar con un maestro. Él te quita tu saber y te devuelve asombro. Te convierte en un niño de nuevo. Y hasta que no seas un niño, no entrarás en el reino de Dios. Pero como lo estás llamando estupidez, condenándolo, dándole un nombre negativo, te sientes triste, desesperanzado. Vivimos a través de las palabras. Hemos acabado tan apegados a las palabras que las palabras nos engañan. Solo con que cambies la palabra, verás el cambio en tu interior. Llámalo inocencia y, simplemente, siente la textura, el sabor. Llámalo estúpido y siente la textura y el sabor. Cuando lo llamas estupidez, de repente, te sientes rodeado de oscuridad. Cuando lo llamas inocencia, como si una flor empezara a abrirse en tu corazón, te envuelve una fragancia. Ten cuidado con las palabras que utilizas, porque llevas tanto tiempo viviendo con ellas, a través de ellas he oído. Un cazador se perdió en el bosque. Por la tarde llegó a una propiedad, pero le daba miedo entrar porque justo en la puerta había un gran cartel que decía, cuidado, perros peligrosos. Pero la noche iba cayendo y el bosque estaba lleno de animales salvajes. Era preferible enfrentarse a los perros que ser devorado por los animales salvajes. Y estaba tan cansado, tan agotado, que quería descansar. Albergaba la esperanza de que, si había perros, hubiera también alguien. El amo de los perros, el dueño de las tierras, el hombre que había puesto ese cartel grande. Entró con un poco de miedo, tembloroso, pero no había otra salida, no había alternativa. Unos metros más adelante se encontró con otro cartel aún más grande que decía, cuidado, perros peligrosos. El corazón empezaba a encogérsele, pero no había camino de vuelta, no había vuelta atrás, así que, tenía que seguir. De nuevo llegó a un cartel todavía más grande. En ese momento, vio un perro pequeño, muy pequeño, delante de la cabaña del dueño. Un perro tan pequeño que podrías agarrarlo por las patas y lanzarlo a más de 100 metros. El cazador estaba perplejo. El dueño apareció en la puerta, así que le preguntó, ¿dónde están los perros grandes y peligrosos? Él contestó, no hay ninguno. Este es mi único perro. El cazador le preguntó, ¿cree que este perro puede evitar que entre la gente? El hombre le contestó, no, pero los carteles sí. Usted es el primero que ha entrado en años. Aunque no hubiera perros, las señales serían suficiente. La gente vive a través de las palabras. Si alguien grita, fuego, fuego, en un teatro lleno, la gente empezará a correr. Nadie se preocupará por averiguar si hay fuego o no. En cuanto escuchas la palabra fuego, tu imaginación empieza a funcionar. No lo llames estúpido, porque, si lo haces, te generarás tristeza y serás víctima de tu mente. Tu mente estará contenta por haber conseguido ponerte triste. Si estás triste, empezarás a recoger el saber que se te ha caído, lo volverás a poner donde estaba. Volverás a acumular información para no sentirte estúpido. Llámalo inocencia. Ten mucho cuidado con las palabras que usas. Las palabras tienen asociaciones, profundas asociaciones. Casi se han convertido en realidades concretas en nuestra vida, ya no son simplemente palabras, son cosas. Dices, siento una gran desesperanza, y eso me entristece. Haber tenido demasiadas esperanzas siempre trae consigo desesperanza, en la misma proporción. Ten expectativas y acabarás frustrado. Ten expectativas y, tarde o temprano, sentirás desesperanza. Por eso, mi único propósito aquí es liberarte de la esperanza. Si te liberas de la esperanza, nunca quedarás atrapado por un estado de desesperanza. La desesperanza es producto de la esperanza. La frustración es producto de la expectativa. Pero, en cierto modo, es natural. Cuando vienes a mí, llegas con grandes esperanzas. De iluminarte, de convertirte en un Buda. El problema es que no puedo ayudarte a convertirte en un Buda porque ya lo eres. No necesitas convertirte en un Buda. No se trata en absoluto de convertirse, la budeidad es tu ser. En cuanto abandones esta idea de convertirte, de repente reconocerás al Buda interno. No estoy aquí para ayudarte a convertirte en alguien sino, simplemente, para ayudarte a reconocer quién eres.
Todos los dispositivos aquí solo son para hacerte recordar, no son dispositivos para ayudarte a convertirte, sino únicamente para hacer que recuerdes. La familia se trasladó del centro de la ciudad a los suburbios, y les aconsejaron que consiguieran un perro guardián para cuidar la casa por la noche. Así que se compraron el perro más grande que encontraron. Poco después, los ladrones asaltaron la casa y, mientras el perro dormía, se llevaron un buen botín. El hombre de la casa fue con dueño de la tienda de animales y se lo contó. Mire, le dijo el comerciante, lo que usted necesita es un perro pequeño que despierte al grande. Eso es lo que tú necesitas. Buda está dormido en ti. Solo hará falta un pequeño dispositivo, un perro pequeño para despertar al perro grande. La señora del señor Nasruddin y su vecina estaban hablando de sus hijos adolescentes. ¿Es difícil hacer que tu hijo se levante por la mañana?, le preguntó la vecina. No, le contestó la señora de Nasruddin. Yo abro la puerta y le echo el gato a la cama. ¿Y eso hace que se despierte? Duerme con el perro. Mi trabajo consiste en esas cosas, en echar un gato a tu cama. No supone un gran esfuerzo, es pura diversión.